Y es noticia Brasil, donde se abre un nuevo capítulo judicial para el presidente Michel Temer. La Fiscalía General presentará una denuncia en su contra por corrupción que, de llegar a prosperar, podría apartarlo del poder. Entre tanto, hoy un exministro e importante líder del Partido de los Trabajadores fue condenado por la trama de corrupción estatal de Petrobras. Al revolcón político se suman además las primeras encuestas de intención de voto con miras a las elecciones de 2018 que dan como ganador, y este es un dato clave dentro de todo lo que está pasando en el Brasil, al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, también implicado, también investigado en el caso Petrobras. Pese a haber salido bien librado del proceso en su contra en el Tribunal Superior Electoral, ahora Michel Temer tendría que enfrentar un nuevo requerimiento de la justicia. Este martes se cumple el plazo para que el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal una denuncia por corrupción pasiva contra el mandatario. Janot considera que hay pruebas suficientes que comprometen a Temer con ese delito. Sin embargo, no es lo único por lo que el presidente es señalado. También se le investiga por supuesta obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Adelantándose a los hechos, Temer reiteró que nada destruirá su gobierno. El escándalo en el país no solo involucra al presidente. Hoy un exministro de los gobiernos Lula y Rousseff fue condenado a 12 años y 2 meses de prisión por la trama de corrupción en la estatal Petrobras. La sentencia contra Antonio Palocci fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones en la petrolera. En 2002, Palocci fue uno de los coordinadores de la campaña que llevó al triunfo a Luis Inácio Lula da Silva, quien luego lo designó como ministro de Hacienda. En el gobierno de Rousseff se desempeñó como ministro de la Presidencia. En medio de la crisis política ya comienzan a publicarse los sondeos de intención de voto para las elecciones de 2018. En todos los escenarios electorales planteados por la firma Datafolha, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva sería el ganador. Para analizar lo que está sucediendo en Brasil está con nosotros Darío Pignotti, es corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador del diario francés Le Monde Diplomatique. Como siempre, señor Pignotti, es un gusto saludarlo y tenernos aquí en NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Bueno, se junta lo que podría parecer para Michel Temer esta semana una tormenta perfecta con esta presentación ya de una denuncia formal. Ya las pericias de la policía han podido confirmar que las grabaciones que lo implican son auténticas y además una agenda de calle en Brasil con la posibilidad del inicio de una huelga general. Por cierto, aquí hoy la escena que se veía en el Palacio del Planalto, la sede de la presidencia, era casi la de una fortaleza al borde de caer, porque el presidente Temer ratificó de una forma eufemística que no dejará el gobierno, dijo no nos quitarán y continuaremos aquí y no hay plan B, luego de haber repetido varias veces en las últimas semanas que no renunciará, y toda esta enjundia del mandatario es una respuesta a lo que es una carrera contrarreloj, porque se espera que o a última hora de este lunes o durante el martes la Procuraduría General de la República formalice una denuncia de corrupción contra el mandatario basada en las confesiones obtenidas de uno de los empresarios más importantes del país, el magnate Joesley Batista, el dueño del mayor frigorífico nacional, JBS, y primer exportador de carne vacuna al mundo. Al verse cercado por las evidencias, Batista se acogió a la figura de la delación primaria y contó que durante los últimos años mantuvo relaciones delictivas con Temer y, más que eso, entregó lo que pudiera ser una grabación fatal para el presidente. Son 40 minutos de conversación a solas, el presidente Temer y el empresario Batista, en la que, según se infiere, la calidad del sonido no es de las mejores. El mandatario aceptó el pago de sobornos y presionar a jueces que combaten contra la corrupción. Esta denuncia, de configurarse, y todo indica que así ocurrirá, hará por lo menos que Temer sea ya el primer presidente en la historia del país que continúa en el cargo luego de una denuncia de corrupción. Y esto se suma una noticia que tiene pocas horas y que evidentemente complica también el escenario político, toda vez que fue incautado un alijo con 500 kilogramos de cocaína, en una avioneta aquí en Brasilia que había partido de la
propiedad rural del ministro de Hacienda, del ministro de Agricultura del país, Blairo Maggi. Blairo Maggi, que precisamente estaba viajando entre hoy y mañana a Estados Unidos para negociar con el gobierno norteamericano el fin del embargo de las carnes, las mismas carnes que exporta el frigorífico JBS y que se descubrió en el coludio entre el gobierno y ese frigorífico eran exportadas en mal estado. Una tormenta perfecta, como tú decías al comienzo de esta conversación. Y que tiene además un trueno adicional, y es la presencia de Lula da Silva liderando las encuestas de intención de voto. Entonces, por si fuera poco, porque claro, y ante el clima de descontento de los ciudadanos, entonces uno se pregunta qué están pensando los brasileños, qué rumbo quiere tomar el país, si incluso el mismo Lula da Silva, que está involucrado en casos como el de Petrobras, pues está liderando las encuestas, o sea, prefieren un malo conocido. Son tantos los escándalos que ya se ha puesto de moda el medir el tamaño de uno y otro, e inclusive uno de los capos de la mafia que presuntamente comandaba Michel Temer, y hoy preso el ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que purga por el escándalo del Petrolão, por el escándalo de Odebrecht, 15 años de corrupción, habría comentado, y esto fue publicado recientemente en los medios locales, que el escándalo de Odebrecht, comparado con el de JBS, comparado con este que estamos refiriendo ahora de los frigoríficos, es poca cosa. Pues bien, sí, a la pregunta que tú formulabas, ¿qué piensan los brasileños sobre esta situación? Parte de la respuesta fue publicada entre el sábado pasado y este lunes en una consulta de la consultora Datafolia, seccionada en 3 ediciones que fueron divulgadas por el diario Folia de San Pablo. Por ejemplo, que el presidente Temer es el que tiene menos popularidad en las últimas 3 décadas, es decir, que prácticamente desde el fin de la dictadura militar no había un presidente civil tan impopular. Su aprobación es de solo el 7%, y más del 80% exigen que hayan elecciones directas inmediatas, y el 80% desconfía de la palabra del presidente, y más del 70% exige su salida pronta del gobierno. En esa misma encuesta está la información que da como eventual candidato presidencial favorito a Luis Ignacio Lula da Silva, como todos saben, el principal antagonista del presidente Temer, el líder de la oposición, que tiene el 30% de aprobación y chances serias, no de ganar en primera, sino en segunda vuelta. Pero los tiempos políticos brasileños son tan controvertidos que esas elecciones ocurrirían solo en octubre de 2018, y de aquí a entonces es un siglo en términos políticos, al punto que pudiera que Lula no tenga autorización judicial para presentarse en esa disputa, porque en los próximos días se aguarda la primera sentencia contra el exmandatario, él también envuelto en el escándalo del Petrolão, el escándalo que llevó a la cárcel a decenas de políticos y al propietario, al expresidente de la poderosísima empresa constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Incluso hay en Brasil voces que añoran el regreso de la monarquía, como había en el Brasil por allá en el siglo XIX. Esas ideas, eso que se está moviendo en la calle, ¿usted cómo lo recibe? Esas ideas son síntomas de un país donde la clase política está muy desprestigiada y donde se prestan a esta confusión generalizada la aparición de algunos aventureros. Por cierto, ya fueron obtenidas más de 20.000 firmas para que el Senado analice la posibilidad de convocar a un plebiscito para revisar el modelo de gobierno y dejar el actual presidencialismo por una monarquía. En hipótesis, ese proyecto no tendrá suerte en el Senado, y por otra parte, la obtención de 20.000 firmas nos hablan de un número relativamente pequeño en un país de 204 millones de habitantes. Pero lo cierto es que cada vez son más los outsiders en política que comienzan a ganar predicamento en las encuestas. Y en esta, en la que Lula aparece como holgado favorito, el segundo ubicado es precisamente un ex militar, Jair Bolsonaro, quien ha reivindicado toda vez que pudo
en sus intervenciones, es el diputado más votado por el estado de Río de Janeiro, que es el segundo estado más poblado del país. Decía, este militar Jair Bolsonaro ha reivindicado cuantas veces pudo la dictadura militar y la aplicación de un gobierno autoritario. El propio Bolsonaro dijo que en caso de ser electo, y él tiene el 14% de preferencias de voto, si fuera electo Bolsonaro en los comicios de 2018, él prácticamente no tendría civiles en su gabinete y elegiría para ocupar la primera línea del gobierno solo a efectivos de las Fuerzas Armadas. Ese es el pulso de la política y de la opinión pública a este momento en un Brasil cuyo antiguo prestigio internacional parece haberse hecho trizas. La semana pasada el presidente Temer, acaso intentando escapar o distanciarse por una semana de la crisis política interna, realizó una gira por Rusia y por Noruega, donde de la propia primer ministro de Noruega recibió una reprimenda pública que desde hace años o quizá nunca un presidente brasileño había conocido en el exterior. Y se supo, por otra parte, que la breve estancia de Temer en Europa, donde solo hizo escala en Oslo, se debió, entre otras cosas, a que el año pasado había recibido una invitación de la primera ministra alemana, de la canciller Angela Merkel, pero según publicó la prensa brasileña, al tomar conocimiento de la magnitud del desprestigio y de las evidencias de corrupción que hay contra Temer, la líder alemana decidió suspender el convite. Tiempos oscuros para la política interna y para la imagen internacional del gigante latinoamericano. Darío Pignotti, gracias por estar con nosotros desde Río de Janeiro. Por nada, hasta pronto.